En el último tema habíamos llegado al punto de describir o tratar de definir, aunque lo hicimos rápidamente, lo que es o lo que debería significar la resistencia del hormigón como un sólido estructural. Y habíamos dicho que la resistencia o el valor de la resistencia que medimos es un parámetro o es un indicador de la calidad, ¿no es cierto? Y la calidad se refiere a la capacidad de resistir cargas, de resistir a la intemperie, de resistir al paso del tiempo y a todos aquellos factores que de alguna manera puedan afectar la calidad y la durabilidad del hormigón. Entonces, también dijimos en el último tema de que íbamos a dejar para esta ocasión la descripción de los tipos o clases de resistencia que se consideran, ya que este concepto tiene tres enfoques. En el anterior tema estaba como subtítulo, último subtítulo, la resistencia de diseño. Se llama resistencia de diseño, resistencia de cálculo, resistencia de proyecto, resistencia imaginaria, a la resistencia que el calculista estructural decide asignar al material imaginario con el que va a hacer su proyecto, porque al ser un proyecto el material no existe. Es como que yo quiero hacer una cercha de madera, me siento, tengo un papel, una máquina de calcular y tomo una decisión, elijo de qué madera quiero hacer la cercha. Es una decisión imaginaria porque la cercha no existe, ni tampoco tengo aquí pedacitos de madera para elegir una de ellas. Simplemente decido por tradición, por información, por conocimiento o porque ya está definido por el propietario del proyecto. Y para mayor información, qué sé yo, si no tengo otra fuente, entro a internet, busco madera, supongamos que haya decidido que sea madera eh, almendrillo, supongamos. Entonces busco madera almendrillo y averiguo la resistencia que suele tener la madera almendrillo y con ese valor de la resistencia hago mi cálculo, diseño todas las partes de la cercha. ¿Comprenden? Entonces es un valor adoptado. Lo mismo se hace con el hormigón, con la diferencia de que en el hormigón no hay una tabla de tipos de hormigón o clases de hormigón, madera eucalipto, madera almendrillo, madera tajibo, sino que el hormigón depende de cómo lo diseñamos, cómo lo preparamos para que adquiera una resistencia determinada. Entonces el calculista fija esa resistencia. ¿Okay? La define imaginariamente y con ese valor hace el dimensionamiento de todos los elementos estructurales, zapatas, columnas, vigas, de lo que tuviera que hacer si es que fuera un edificio, por ejemplo. Entonces, a ese valor de esa resistencia adoptada le vamos a llamar resistencia de diseño. Es un valor imaginario, pero es tan importante este valor que todo el plano y el proyecto está en función de ese valor. De manera que si el material en el momento de hacer la cercha, por ejemplo, no consiguen comprar la madera almendrillo, sino que compran otra madera, bueno, yo como calculista no me hago responsable, ¿verdad?, de que la cercha funcione o no funcione, o se rompa, dure o no dure. ¿Por qué? Porque yo no he fijado la madera que están usando, ni tampoco me comprometo con la resistencia que pueda tener. De casualidad podría ser mayor también. Entonces lo mismo pasa con la resistencia de diseño del hormigón, es un valor fijado y todo está diseñado en función de eso. Entonces el primer actor de este escenario de resistencias es el proyectista que define la resistencia de diseño. Como segundo concepto y como segundo actor aparece el constructor. Al constructor le dicen, señor, esta es la resistencia de diseño, aquí tienen los planos y todo. La obligación de usted es hacer que su hormigón real, porque el constructor ya no se está imaginando, el constructor tiene que verdaderamente agarrar cemento, agua y todo lo que haga falta y mezclarlo y tener un hormigón y con ese hormigón hacer las zapatas, vigas, etcétera. Y su obligación es cumplir con la resistencia de diseño que el proyectista ha definido.
Si es una resistencia muy alta, bueno, le costará mucho al constructor llegar a ella. Si es una resistencia accesible y es un buen constructor, no tendrá mayores problemas. Y si es una resistencia relativamente baja, bueno, será más fácil acceder a ella. ¿Comprenden, no? Entonces, no es tampoco cuestión de elegir un valor alto y que por eso va a ser buen calculista, todo lo contrario, ¿no? El calculista tiene que asegurarse de que las cosas salgan bien. De nada sirve ser un retador sin competidor si después la obra va a salir mal. Entonces la resistencia del constructor se llama resistencia de laboratorio. Le llamamos resistencia de laboratorio porque es una resistencia que se mide, no es una resistencia que se imagina, como en el otro caso, o que se supone, sino es una resistencia que se mide. Para que el constructor tenga razón o esté capacitado para cumplir con el reto, tiene que tener un hormigón que en el laboratorio cumpla con lo especificado. Generalmente, como ustedes saben, los valores de resistencia se relacionan con la resistencia cilíndrica a los 28 días y bueno, se supone que esa es la prueba que se tiene que cumplir. El constructor, por su parte, tiene dos opciones, ¿no es cierto? La primera opción, utilizar una receta, un hormigón que ya conoce, ¿verdad? Entonces, si le piden 200 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia y él ya ha utilizado ese tipo de hormigón anteriormente e inclusive ha hecho una obra reciente donde la resistencia era mayor, 220, y le piden 200, bueno, ya sabe qué tipo de hormigón, qué receta, qué materiales, qué cosas le va a poner y para cumplir satisfactoriamente con lo que le están pidiendo. Pero si no tiene la certeza de qué es lo que tiene que usar para cumplir, tiene el recurso, tiene la segunda opción de entrar al laboratorio, hacer algunas pruebas con una receta u otra que él mismo puede proponer y adoptar la que cumpla con lo que se le pide para la obra, de modo que cuando realmente esté ejecutando la obra pueda garantizar los resultados. La única manera de garantizar los resultados para un valor de resistencia es haciendo pruebas de laboratorio, y las pruebas de laboratorio por lo general no es romper una probeta y a ver si cumple o no cumple, ¿no? Y si cumple está bien y si falla está mal, no es así. Se necesitan muchos resultados, ¿no? Muchos valores. Mientras más valores existan y todos cumplen, podemos tener mayor confianza, mayor seguridad de afirmar que ese hormigón cumple con lo que se espera. Y, y en cambio, si hay valores que cumplen y otros valores que no lo hacen, bueno, vamos a tener dudas, ¿verdad? En general, se hacen muchas pruebas y el valor que se considera en estas pruebas es el valor promedio. O sea que cuando hablamos de la resistencia del laboratorio, de la resistencia del constructor, estamos hablando de una resistencia real física que además representa el promedio de varias pruebas. Si las pruebas son dos y por casualidad las dos dan bien, de repente tenemos el concepto errado de que el hormigón está bien y a la tercera prueba da mal. No tenemos una certeza. Por eso es que se recomienda también que mientras más pruebas hayan, mayor confianza exista. Pero habrá algún número de pruebas que nos garantice el 100% de confianza en el resultado que obtengamos y que además nos garantice que ningún resultado nunca va a salir menos que el deseado. La única forma de eso sería tener infinitas pruebas. Entonces, ¿hacia dónde estoy dirigiéndoles a ustedes con los comentarios que estoy haciendo? De que no hay una manera de tener una garantía del 100% de que todos los resultados van a salir, van a ser mayores o iguales a lo que el ingeniero calculista ha propuesto o ha fijado. Entonces, siempre en toda construcción habrá un, entre comillas, riesgo de que alguno o algunos de los valores probados, porque no podemos hablar nada de los no probados, vale decir, de la rotura de probetas, pueda dar, tampoco estamos diciendo de que pueda dar, hay la probabilidad de que pueda dar un valor inferior al fijado por el calculista. Por lo tanto, la resistencia del laboratorio que se fija en un laboratorio o se la fija por el conocimiento previo que tengamos de una receta determinada, es un valor
que tiene la mayor probabilidad posible de cumplir con lo que quiere el calculista o con garantizar la obra. Para ello, por supuesto, vamos a tener que apuntar a un valor mayor. Es como la nota de la U, ¿no es cierto? Si estudiamos para un examen para sacar 51, es probable que saquemos 51, es probable que saquemos más de 51, pero también es probable que saquemos menos de 51. ¿Verdad? Inclusive las probabilidades creo que son 50 para arriba, 50 para abajo, y la menor probabilidad es de que saquemos 51.0. Esa es la menor probabilidad. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa probabilidad de que no sea 50, de que sí, 50, de que no? Apuntando más arriba, ¿no? Si estudiamos y nos preparamos como para sacar 70%, las probabilidades son 50% descartando la del 70.0. Las probabilidades son 50% de que sea mayor, 50% de que sea menor, pero de ese 50% de que sea menor tenemos una bastante probabilidad de que sea mayor de 50, que eso es lo que queremos. Entonces, en la práctica, en las obras también, los constructores, para tener mayores probabilidades de éxito, tendrían que apuntar lo más arriba posible. Pero ¿qué pasa cuando apuntamos lo más arriba posible a que nuestra resistencia deseada sea 200, pero nosotros apuntamos a 400? ¿Qué está pasando? Estamos utilizando un material mucho más caro, ¿verdad? Uno que estamos apuntando al doble de la resistencia para cumplir con la mitad. Entonces esas son realidades y además la estadística nos maneja este tipo de evidencias, porque son evidencias, de modo que para no caer en el riesgo de fallar, pero tampoco en la exageración de apuntar a lo muy difícil o muy caro, en la práctica se aplica esta formulita que estoy indicando, ¿sí? La resistencia del laboratorio deberá ser mayor o igual a este paréntesis, a estos corchetes, que dice dentro de ellos la resistencia de cálculo dividida entre 1 menos K por B. La resistencia de cálculo es un dato, es el dato que nos da el proyecto, el ingeniero calculista, que ya lo definimos hace un rato. Es la resistencia de diseño, ¿correcto? Y el 1 es 1, ¿sí? Y el K es un factor estadístico que se obtiene de tablas de estadísticos. O sea, no vamos a intentar definir eso ni nada por ahora porque por falta de tiempo, pero si ustedes quieren investigar un poco, lo pueden ver. No siempre le llaman K, algunos autores le llaman de otra manera, pero es un factor estadístico que nos muestra que está relacionado con la confianza que podemos tener en un proceso. Por supuesto, confianza 100% no existe, como ya lo dije hace un momento, y tenemos que apuntar a un grado de confianza lo mayor posible, pero mientras mayor sea el grado de confianza, el valor de K va a influir en el resultado y el valor de la R del laboratorio va a tener que ser mayor. Ese ejemplo que yo puse de 400 a 200, por ejemplo, sería un valor exagerado para un nivel de confianza muy alto. Y el valor de B es la variación del proceso. Ustedes saben que cuando hacemos varias pruebas sobre algo, los resultados son dispersos y mientras mayor dispersión hay, quiere decir que más varían los resultados, ¿no? Cuando le preguntamos al ensayista, ¿y qué tal salieron los resultados? Muy dispersos, variaron mucho, ¿verdad? Y otras veces, cuando el proceso es bien controlado, cuando los datos son bien manejados, etcétera, entonces, en un proceso los resultados son diversos, son distintos, pero no tan distintos. Entonces, el valor de la variación es chico. ¿Qué tiene que ver esto con los resultados que obtenemos en la rotura de probetos? Mucho, ¿no? Porque si tenemos valores con mucha variación, quiere decir que si el promedio es 200, de repente tenemos algunos que son 400 y otros que son 100. Entonces no queremos que haya tanta variación. Lo ideal sería que unos sean 220, otros sean 180, etcétera, que la variación oscila, la variación siempre oscila y está alrededor del valor promedio, pero que no sea tan diferente, ¿no es cierto? Y el valor de K tiene que ver con el número de probetas y el nivel de confianza, se llama NC, que está abreviado por ahí, N mayúscula sub C, de modo que es un valor que se elige, el K es un valor que se elige. Mientras más alto sea el nivel de confianza, el K nos va a afectar más en el resultado
laboratorio, va a tener que ser mayor el resultado del laboratorio. Y también tiene que ver con el número de probetas que hacemos. Mientras menos probetas, más alto K. Y si K es más alto, fíjense como está en el denominador y ponemos 1 menos K, entonces K va a disminuir mucho, ¿verdad? Sí, o perdón, el 1, la unidad, va a disminuir mucho. Entonces, si disminuye mucho la unidad, el numerador va a crecer excesivamente y la resistencia del laboratorio va a tener que ser mucho mayor que la resistencia de cálculo. Entonces, son variables que se manejan en esta formulita y el constructor aplica esta formulita para saber cuánto tiene que ser por lo menos la resistencia del laboratorio de su hormigón. Entonces, para una resistencia de cálculo dada, digamos 200, para un número de probetas de 15 probetas, supongamos, y para una variación del 10%, digamos, ¿no? No estoy calculando, obtenemos repito, para una resistencia de cálculo de 200, digamos, obtenemos una resistencia de laboratorio de 280. Entonces, esos 80 de diferencia son los que están cubriendo los riesgos, cubriendo entre comillas, ¿no? Porque no hay una cobertura absoluta, ya hemos dicho. Los niveles de confianza que se adoptan en la práctica máximo son 95%, ¿sí? A veces 97% en las obras estrellas del planeta, no estoy hablando de Bolivia, ¿no? 95% es un nivel muy difícil de alcanzar. Deberíamos trabajar con 90, que es algo más racional, pero las obras de ingeniería se hacen hasta con 80% de probabilidades. ¿Qué es una probabilidad? Es exactamente eso, ¿no? Puede que sí, puede que no. No quiere decir que si adoptamos un nivel de confianza de 80%, no quiere decir que hay un 20% de probabilidades de que falle. En realidad lo que hay es un 20% de probabilidades de que pueda o no fallar, que eso es diferente. Además, hay que tener en cuenta que supongamos que en un punto de alguna probeta que da un valor menor representa algún punto de la masa de una estructura, supongamos de una viga, ¿no? Las probabilidades de que ese punto débil que estamos diciendo que está en rojo, ese punto débil esté en un punto crítico donde la resistencia tiene que ser la máxima porque las cargas van a ser las mayores y van a coincidir todas las cosas como para que la estructura se rompa porque ese punto era más débil, las probabilidades son menores todavía que las que estamos hablando solamente con números estadísticos, ¿no? Sino que las probabilidades de que todo se junte en contra exactamente ahí, las probabilidades son menores todavía. Entonces, cuando hablamos de un nivel de confianza de 80, ese 20% de probabilidades también de que pueda pasar algo se reduce grandemente, ¿no? Además, les comento, para recordarles, en el cálculo estructural normalmente las cargas se mayoran, o sea que son más, en el cálculo se toman cargas que son más de lo que realmente podrían ser. Los estados de carga también se escogen los peores, ¿no? Los que algunas veces nunca ocurren. Y en cuanto a los materiales, también sus capacidades se reducen, ¿no? Se afectan con factores de seguridad. Entonces, en la ingeniería, si hacemos bien las cosas, realmente los riesgos de que algo salga mal son mínimos, ¿no? Si es que hacemos bien las cosas. Entonces, una de las formas de lograr esto es justamente eligiendo y logrando, ¿no? Porque no es cuestión de elegir en el papel, sino en la realidad, un hormigón que cumpla con la resistencia del laboratorio fijada por los cálculos. Acá en el texto van a encontrar algunos detalles más, les sugiero que lo lean y que lo entiendan, ¿sí? Lo mejor posible. Si queda alguna duda, la aclaramos en las sesiones directas. Y vamos a hablar ahora del tercer concepto de resistencia. Ya hemos hablado de la resistencia de diseño, donde el actor principal es el calculista y se imagina una resistencia y en función de eso hace su cálculo y dimensiona todos los elementos. La resistencia de laboratorio, que es la obligación del constructor y que tiene que verificarla, ya sea en laboratorio o ya sea a través de su experiencia, pero su obligación es que el promedio de las probetas que se rompen siempre den mayor o igual al valor fijado, ¿no es cierto? Y las probabilidades ahí le afectarán porque mientras peor sea la situación, más riesgo hay de que hayan valores menores. Y eso no se desea, ¿verdad?
aunque lo que se regula finalmente es el promedio, ya lo hemos dicho. El hecho de que hayan valores menores implica un riesgo, la probabilidad de un riesgo. El tercer actor que aparece aquí después del diseñista y del constructor es el controlador, es el fiscal, es el supervisor de la obra, el que se tiene que asegurar, por más que el constructor le jure de que su hormigón está bien, el controlador, igual que un árbitro de fútbol, tiene la obligación de verificar que no se violen las reglas. Entonces, una de las obligaciones de un fiscal de obra es comprobar que la resistencia del hormigón se está cumpliendo. Para esto se utiliza esta formulita que no es más que la inversa de la anterior, y cambian un poquito los nombres, pero es la inversa, como si despejáramos en la anterior fórmula la resistencia de cálculo o de diseño. Acá dice que la resistencia de control, o sea, la que va a manejar el fiscal, va a ser igual a la resistencia promedio que se obtenga en las probetas multiplicado por 1 menos K por B, donde K va a ser un valor real y B, la variación, va a ser también un valor real. ¿Qué queremos decir con valor real? Queremos decir que son los valores que se van a obtener en las pruebas de control y no otros. ¿Sí? Así como el constructor hizo sus propias pruebas en laboratorio y aplicó sus propios datos de variación, etcétera, igual el fiscal tiene todo el derecho, ¿no es cierto?, de aplicar sus propios datos. Por ejemplo, si en la obtención de la resistencia del laboratorio el constructor ha fijado como número de probetas de ensayo 10 y de acuerdo a eso ha elegido un K, y después en la obra tiene solamente 2 moldes para 2 probetas, bueno, seguramente la ecuación no le va a cuadrar y su resistencia va a salir menos de la que esperaba. ¿Por qué? Porque el número de probetas es menor y al ser menor el K real de esta fórmula también va a ser mayor. Entonces esas son las circunstancias. El fiscal ignora todas las promesas, ignora todos los buenos antecedentes del constructor, del calculista y hasta del dueño y hace su trabajo. Va y mide y lo que se ve se anota, realiza las pruebas. Acá hay algunos vaciados de probetas. A la izquierda podemos observar también unos moldes como paralelepípedos, que son lo que se conoce como las vigas de flexión, que se suelen utilizar cuando se hacen pavimentos, porque el pavimento trabaja flexión. Las probetas cilíndricas clásicas de 30 centímetros de diámetro por 15 centímetros de diámetro, y aquí tenemos una vista de la prueba de rotura, ¿verdad? Entonces, esta resistencia, el promedio de estas roturas es este promedio que se pone aquí, resistencia promedio real. No importa que el constructor haya sacado maravillas, pero el que cuenta es este, ¿no es cierto? Y el K real y la variación real de todas las probetas rotas. Y el K se calculará con el número de probetas que se están rompiendo real. Y de ahí, aplicando estos valores, ahí esta formulita, hallará la resistencia de control. Este dato de la resistencia de control, que es un dato calculado, como se puede ver, y que está relacionado con los datos reales que salen en un ensayo, la única manera de comprobar que esos datos son ciertos es estando de testigo ahí, ¿no es cierto? O sacarle un video, qué sé yo, pero son datos verdaderos. Por lo tanto, la resistencia de control es un valor en la que el fiscal no tiene nada que ver. Él simplemente conduce el proceso, pero él no tiene una participación como para que le digamos, ingeniero, por favor, ayúdenos, ¿no? No tiene nada que ver, es como calificar un examen, ¿no? ¿Verdad? Como debería ser calificar un examen, el calificador no tiene nada que ver, lo que se ve se anota. Entonces, de acuerdo a eso sale un valor de la resistencia de control. Aquí tenemos una imagen de una rotura en cubo, que en Europa en vez de probetas cilíndricas se rompen probetas cúbicas. Aquí está una rotura de las vigas que vimos acá arriba, a flexión. Y bueno, en todos los casos se aplica la misma metodología que hemos hablado. Hay una resistencia de diseño, puede ser cúbica, puede ser una resistencia a la flexión, se aplica una resistencia de laboratorio que puede ser cúbica, puede ser a la flexión, y se aplica la fórmula de la resistencia de control. ¿Correcto? Entonces, si la resistencia de control sale menos que la resistencia del diseñista o la resistencia de proyecto, entonces el hormigón está rechazado, ¿no es cierto? Porque si sale la nota menos de 51 está aplazado, esa es la realidad, y si sale más de 51 o más está aprobado, así son las cosas, o blanco o negro. Entonces, si aquí
la resistencia de control sale menor que la resistencia de cálculo, entonces el hormigón está aplazado. Y si sale igual o mayor, el hormigón está aprobado. ¿Ya? Esa es la figura y ese es el papel del fiscal. El fiscal firmará un papel donde dice rechazado, donde dice aprobado. Entonces, todo el hormigón rechazado de una obra se supone que está mal y lo lógico sería tener que sacarlo. Vamos a hablar un poquito de los lotes de control. ¿A qué se llama lote de control? Se llama al hormigón que se verifica. Porque como comprenderán, en un edificio, por ejemplo, no podemos tener una probeta de cada punto del edificio. Tenemos que aceptar que unas cuantas probetas, mientras más mejor, representan a todo el edificio. Pero tampoco todo el edificio se construye de un solo saque, se construye por partes. Entonces se le llama lote a aquella parte que hacemos un control, a la parte o al pedazo o al volumen de hormigón que hacemos un control. Entonces cuando se produce un rechazo, por ejemplo, se rechaza el lote, ¿no? No se rechaza toda la obra, se rechaza el lote. Cuando se aprueba el lote. El lote puede ser un cierto número de cubos, puede ser un cierto número de elementos, puede ser un elemento, una columna puede ser un lote, otra columna puede ser otro lote, una losa puede ser un lote, un primer piso puede ser un lote, un cierto tramo de un pavimento puede ser un lote. Es decir, el lote es algo de que ambas partes se ponen de acuerdo antes de empezar la obra de cómo va a ser el control. Mientras más chicos los lotes, más riguroso el control, mientras más grandes, menos probabilidades de hacer un buen control, etcétera, ¿no? Mientras menos probetas, etcétera, todos los detalles que se pueden ampliar y que hemos comentado algunos y otros que se pueden mejorar. Entonces, a eso se llama lote. Cuando un lote se rechaza, el lote está rechazado, no toda la obra. Pero ojo, para que la obra en su conjunto esté aprobada, no puede haber un lote rechazado. Todos los lotes tienen que estar aprobados. No puede haber una obra aprobada con un lote o más rechazados. Entonces, eso significa que el lote cuestionado, rechazado, o los lotes, tienen que resolverse ese problema. Lo correcto sería como en el aplazo, ¿no? Repetir la materia, ¿no? Pero se inventó el repechaje, que esto, que el otro, que las mesas y todo, igual en esto, no tan igual, pero hay casos en que se inventó un montón de cosas, ¿no? Como para salvar, entre comillas, el aplazo. Entonces, entre estos hay varias pruebas, por ejemplo, aquí se puede ver que en algunos casos de hormigón en los cuales exista duda o estéis rechazados, se pueden sacar muestras ya del hormigón endurecido. Aquí tenemos inclusive el hueco que se ve como una máquina se perfora, se saca una muestra, es un cilindro, no necesariamente de la misma dimensión que las probetas. Aquí podemos ver distintas dimensiones como se ve y se las rompe estas probetas, no va a coincidir con la edad de la probeta, no va a coincidir con las dimensiones, no va a coincidir con la relación altura, diámetro, etcétera, pero todos esos detalles hay maneras de hacer las correcciones, adaptaciones, etcétera, pero en realidad, jóvenes, entre nos, entre paréntesis, son trampas, ¿no es cierto? Porque lo que debería haberse cumplido es lo que estaba escrito. Y estas son maneras de decir, no, no fallé, no me equivoqué, a ver, comprueben, ¿no es cierto? Entonces, algunas veces en estas pruebas se llega a rectificar, digamos, el rechazo siempre que se cumpla con ciertas reglas, todo está especificado. Y además en el contrato tiene que decir, ¿no es cierto? Igual que en el reglamento de la U, tiene que decir que se podrá tomar un repechaje o habrá mesas, ¿no? Porque si no dice eso, tampoco uno se puede inventar. Pero lógicamente los afectados muchas veces quieren usar hasta la fuerza, ¿no? Para lograr sus fines, entrar por la ventana. Aquí tenemos otras pruebas que no son destructivas. Aquí estamos afectando el hormigón. En este otro caso, fíjense, son pruebas no destructivas, o sea que no dañan el hormigón, no hay necesidad de romper el hormigón, pero no son tan confiables, ¿no? O sea, en realidad se usan y si en el contrato dice y si hace valer sus derechos el afectado y se tiene que aceptar, se aceptará, ¿no? Pero en general deberían cumplirse las reglas básicas. Este es un esclerómetro que dispara unos perdigones en el hormigón y de acuerdo a la fuerza con la que rebotan, hay que hacer 100 disparos en un lugar. Se puede especular diciendo que esa es la resistencia del hormigón. Aquí se utilizan ondas, ¿sí?
ultrasónicas, que un emisor en un lado y un receptor en el otro, y por la velocidad que queda marcada acá en un aparato, se puede también especular con el valor de la resistencia, y después se especulará con que si es válido o no es válido para, como para confirmar o rechazar el veredicto del laboratorio.